Muy buenos días, amados hermanos. En esta hora quiero desearles las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios y quiero que traerle una reflexión bíblica hoy bajo el tema la misericordia eterna del Señor. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios en esta hora, el Salmo 136, versículo 23. Donde la palabra del Señor nos dice: Él es quien en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Mira, hermano querido, aquí en el Salmo 136, más bien conocido como el himno de la misericordia de Dios, vemos que cada versículo de este Salmo resalta las grandes obras del Señor. Fíjate, si miramos cada versículo, vemos que repetidamente se escribe porque para siempre es su misericordia. ¿Y este salmo qué es? Este salmo es un cántico de alabanza, pero también, hermano, este salmo es una invitación para que tú y yo meditemos profundamente en el carácter inmutable de Dios. De hecho, el versículo 23 nos lleva a un momento específico. ¿Por qué razón? Porque nos pone a meditar en que cuando tú y yo estamos abatidos, en que cuando tú y yo tal vez estemos pasando el valle de la desesperación, tal vez cuando estemos sin fuerza, tal vez cuando estemos sin esperanza, este verso 23 nos está revelando que incluso en esos momentos Dios no solo nos observa desde la distancia, sino que se acuerda de nosotros. Y yo quiero que hoy tú y yo reflexionemos y miremos el poder y la profundidad de esta gran verdad, y que veamos cómo Dios actúa en medio de nuestro abatimiento a través de su misericordia eterna. Ahora, ¿cuál es el significado de abatimiento? Cuando vemos aquí la palabra abatimiento, describe un estado de debilidad extrema, de pérdida de esperanza y de fuerza. De hecho, en este contexto del versículo 23, el abatimiento puede surgir de diversas causas como tal vez circunstancias externas, como problemas económicos, enfermedades, conflictos que vienen a nuestras vidas, familiares, pérdidas que ocurren. ¿Entiendes? También pueden ser luchas internas con el pecado, la culpabilidad, la ansiedad, la depresión, las dudas de la fe. Todas estas cosas pueden producir en nosotros abatimientos. También pueden producir en nosotros abatimientos los ataques espirituales, como las tentaciones, las pruebas, el silencio aparente de Dios, que tenemos que entender, aunque aparentemente a veces parece que Dios no está, pero Él siempre está presente. Porque ¿sabe qué cosa, amado hermano? Que el abatimiento no discrimina a nadie y puede tocar la puerta de cualquier corazón, incluso del cristiano más firme. Sin embargo, cuando vemos aquí el versículo 23, este versículo nos asegura que Dios no es indiferente a nuestro dolor. Él no solo conoce nuestro abatimiento, sino este verso nos asegura que Él está actuando en medio de él. Por eso podemos estar confiados, por eso podemos estar seguros que Él está en medio de su pueblo, aún en los momentos más difíciles. De hecho, si vamos a la Escritura, ahí a Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a encontrar el ejemplo del profeta Elías en un estado de abatimiento profundo. Dice la Escritura que Elías había acabado de salir de una gran victoria contra los profetas de Baal, pero Elías sintió amenazado. ¿Y qué pasó? Y cayó en un estado de desánimo, un estado de abatimiento, y le pidió a Dios hasta qué punto llegó el desánimo de Elías y el abatimiento de Elías, que le pidió a Dios que le quitara la vida. Sin embargo, ¿qué hizo Dios? Dios no lo dejó en ese estado. Dios envió un ángel para alimentarlo, para fortalecerle y recordarle su propósito. ¿Qué le dijo el ángel? Levántate, Elías, come y bebe, porque largo camino te resta. Yo no sé hoy por el estado de abatimiento por el cual tú estás pasando. Yo no sé hoy por dónde, por la prueba que estás pasando, por las circunstancias que está llevándote a tu vida. ¿Sabes qué? Yo lo único que sé hoy que así como a Elías, Dios le envió un ángel para darle pan y decirle, levántate, Elías.
come y bebe porque largo camino te resta. Asimismo hoy también la palabra de Dios te está diciendo a ti, levántate, come y bebe porque largo camino te resta. ¿Y sabes qué nos enseña aquí esto? Que el abatimiento puede ser una etapa en nuestra vida, pero nunca es el final, porque Dios tiene un propósito, incluso en medio de toda nuestra debilidad, porque Él siempre se acuerda de nosotros. Tanto que si vemos la segunda parte del verso, dice que Él se acordó de nosotros. Y la frase se acordó de nosotros no implica que Dios alguna vez nos haya olvidado, nada de eso. Más bien describe una acción pensada de su parte. ¿Te das cuenta? Es decir, fíjate, si miramos en la Biblia, cuando Dios se acuerda de alguien significa que está a punto de intervenir a su favor. Si miramos ahí en la escritura, fíjense, ahí en la escritura vemos que Dios se acordó de Noé cuando estaba en el arca rodeado de agua durante meses, dice la Biblia, y se acordó Dios de Noé. ¿Entiendes? ¿Qué hizo Dios? Dios se acordó de Noé. Se acordó de él e hizo soplar un viento. ¿Para qué? Para que el agua comenzara a retirarse. Y ahora también vemos en la escritura que Dios se acordó de Abraham y de Lot. Tanto así que cuando en Génesis 19:29, cuando fue a destruir a Sodoma y a Gomorra, dice que se recordó de Abraham, dice, y libró a Lot ¿de qué? De la destrucción. ¿Entiendes? Pero si vamos todavía un poco más adelante, vemos ahí en el libro de Éxodo que Dios se acordó de Israel en Egipto y Dios escuchó que el clamor de su pueblo y recordó su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob y se acordó del clamor de su pueblo. ¿Te das cuenta? Quiere decir, hermano, que Dios es un Dios que se acuerda de su pueblo. Por eso aquí cuando el salmista dice que Dios se acuerda de nosotros en nuestro abatimiento, nos asegura que Él está comprometido a cumplir sus promesas, incluso cuando tú y yo no lo vemos. ¿Por qué razón? Porque Él está obrando siempre. Tal vez hoy, en esta hora, en este día, en este momento, te sientes que Dios está distante, que no responde tus oraciones, que tu abatimiento es demasiado grande para que Él intervenga. Pero recuerda, Dios se acuerda de ti. Él no solo ve tu situación, sino que está presente en todo momento. ¿Para qué? Para rescatarte, para fortalecerte, para guiarte, para tomarte de tu mano, para darte ayuda inmediata. ¿Por qué razón? Porque la misericordia de Dios es eterna. Por eso es que el Salmo 136 no nos deja duda sobre el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque para siempre es su misericordia. Y esta misericordia es una de las razones por la que Dios se acuerda de nosotros en todo momento. Ahora, pero ¿qué es exactamente esta misericordia de Dios? La misericordia de Dios es compasión activa. Ahora, no solamente, hermano, es un sentimiento, es el amor de Dios en acción. ¿Por qué razón? Porque la misericordia de Dios es eterna, es decir, no depende de nuestras circunstancias, de nuestros méritos, no depende de nuestros errores, es parte de la naturaleza divina a favor de su pueblo. La misericordia de Dios es restauradora. ¿Sabe qué? La misericordia de Dios no solamente nos consuela, sino que también nos levanta, nos sana y nos da un nuevo comienzo en nuestra vida. De hecho, si vamos al libro de Lamentaciones, capítulo 3, versos 22 y 23, Jeremías describe la misericordia de Dios de la siguiente manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice Jeremías, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Cuando leemos este pasaje, ¿qué nos está recordando? Que aunque nuestras fuerzas se agoten, la misericordia de Jehová es nueva cada mañana, es nueva cada día, porque Dios es fiel y por su misericordia tú y yo nunca hemos sido
consumido. Por eso, hermano, cuando vemos aquí, si miramos bien alrededor de toda nuestra vida, si miramos alrededor de la historia bíblica, el mismo pueblo de Israel estaba atrapado entre el Mar Rojo y el ejército de Faraón estaba detrás de ellos ya para perseguir lo que hizo el pueblo de Israel. Ellos clamaron a Dios en su desesperación y en su misericordia. ¿Qué hizo Dios? Dios abrió el mar y lo hizo caminar en tierra seca. Y su misericordia no solo liberó al pueblo, sino que aún destruyó a sus enemigos. Es decir, la misericordia de Dios, hermano, libró a su pueblo. Y en tu vida y mi vida, ¿cuántas veces la misericordia de Dios no ha peleado por ti? ¿Y cuántas veces la misericordia de Dios no ha obrado a tu favor en los momentos más difíciles de tu vida? Y ha abierto mar rojo delante de ti. Y has caminado en seco en medio de tus problemas. ¿Te das cuenta? Por eso tenemos que saber cuál es el propósito del abatimiento. ¿Por qué? Porque aunque muchas veces el abatimiento tenemos que entender que no es agradable, puede ser una herramienta que Dios está usando para acercarnos a Él en medio de nuestra debilidad. ¿Sabes qué? Como decía el apóstol Pablo, su poder se perfecciona en nosotros. Como Dios le dijo al apóstol Pablo, ¿sabes qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y eso es lo que pasa muchas veces en medio de nuestro abatimiento. Dios muchas veces lo permite para que su poder y su gracia se perfeccione en nuestra debilidad. Ahora, ¿qué aprendemos en nuestro abatimiento? Es que Dios nos enseña a depender completamente de Él. Dios nos lleva a clamar y a buscarlo con mayor vehemencia y fervor. Y también Dios nos está preparando en medio de Él para experimentar su fidelidad de manera más profunda, porque ahí es donde vemos cómo Dios obra, cómo Dios se manifiesta cuando todo parece imposible. De hecho, tenemos el ejemplo de José, que experimentó años de sufrimiento, años de abatimiento, fue vendido por sus hermanos, fue encarcelado injustamente, fue olvidado por quienes prometieron ayudarlo. Sin embargo, ¿sabe qué? En cada etapa de su vida, Dios se acordó de él. Si miramos la vida de José, dice en cada momento, pero Jehová estaba con José. Pero Jehová estaba con José. Y todo lo que José tocaba, prosperaba. En otras palabras, vemos que al final, ¿qué pasó con el abatimiento de José? Su abatimiento lo llevó a un lugar de autoridad, a un lugar de propósito, donde pudo salvar a su familia y a toda una nación. Por esto es que tú y yo hoy estamos llamados, y se nos hace una invitación a confiar en la misericordia eterna del Señor. Y eso es lo que encontramos aquí en el Salmo 136, versículo 23, que no solamente es un testimonio del pasado, sino que es una promesa para nosotros hoy como pueblo de Dios, porque Dios sigue siendo el mismo, Él es inmutable, Él no cambia y su misericordia sigue siendo eterna e inmutable. Ahora, aquí la pregunta para nosotros sería hoy, ¿estás pasando en este día por momentos de abatimiento? ¿Sientes que Dios tal vez se ha olvidado de ti? ¿Qué promesa de Dios puedes recordar hoy para fortalecer tu fe? ¿Sabes qué? En medio de todas estas cosas, en medio de todo lo que puedas estar pasando, no permitas que el abatimiento te lleve a la desesperanza. ¿Sabes qué tienes que hacer? Acércate con confianza, sabiendo que Él es el Todopoderoso y que se acuerda de ti y que su misericordia está disponible, que su amor eterno y su poder es suficiente para levantarte en medio de cualquier adversidad. Así que recuerda, hermano, que este Salmo 136, en este mismo verso 23, nos está recordando que Dios es un Padre amoroso, que no se olvida de nosotros, su pueblo, y que su pueblo es sus hijos. Especialmente, ¿sabes cuándo? En los momentos más oscuros de nuestras vidas, y que Él está presente en cada uno de ellos, porque su misericordia es eterna y su amor
no tiene límites y su compasión, hermano, nunca falla. Que Dios les continúe bendiciendo.